Hola, buenos días. ¿Está compartida la pantalla? Sí, doctora, puede iniciar. Muy buenos días. Es un placer para mí estar esta mañana iniciando con ustedes durante este curso regional de medicina interna y curso virtual del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Muchas gracias por la invitación, en especial al doctor Salomón Barrios por haberme hecho partícipe de poder compartir esta mañana con ustedes. Entonces, bueno, a mí me toca hablar sobre el tema de climaterio y menopausia. Quise darle un enfoque práctico para que sea de utilidad práctica para nuestra consulta cotidiana. Sin embargo, me parece importante hacer algunas aclaraciones de términos importantes que muchas veces llegamos a utilizar indiscriminadamente, pero ahorita vamos a aclarar varios de estos conceptos. Entonces, climaterio. ¿Cuál es la definición? Bueno, el climaterio va a ser el periodo de la vida que comienza desde que existe una disminución de la actividad ovárica hasta el final de su función. Prácticamente muchas veces podemos utilizar el término de menopausia, pero es importante mencionar que menopausia se va a referir específicamente a la última menstruación. Climaterio va a ser todo lo que está alrededor de esto, incluye la perimenopausia y algún tiempo de la posmenopausia. Entonces, existen definiciones del espectro de menopausia que es importante aclarar. Como les decía, menopausia, bueno, lo vamos a poder diagnosticar de manera retrospectiva, porque sabemos que es el cese completo y permanente de la función ovárica y, por supuesto, de la fertilidad. Menopausia lo vamos a determinar cuando existe al menos ya 12 meses sin periodo menstrual. Por eso les decía, es un diagnóstico retrospectivo. Perimenopausia va a ser el intervalo que precede a la menopausia, donde vamos a encontrar variaciones en los periodos de la menstruación y ya podemos encontrar síntomas relacionados al climaterio, al síndrome climatérico. Principalmente, pues, los síntomas vasomotores y los síntomas vaginales. Y climaterio, pues, va a ser la fase en la edad de una mujer que va a marcar la transición entre la vida reproductiva hasta el final de ella. Y evidentemente, pues, va a incluir la perimenopausia. Síndrome climatérico van a ser todos los síntomas que se van a asociar precisamente a esta etapa. Otros términos importantes, pero bueno, no van a ser motivo de esta plática, pero se los voy a mencionar, es la menopausia prematura. Esta va a incluir aquella falta de menstruación en mujeres entre 40 y 45 años. Eso no es una menopausia normal. Y la insuficiencia ovárica prematura que se va a presentar, o bueno, el término se va a definir cuando existe ausencia de la menstruación antes de los 40 años. Definitivamente estas dos condiciones no son naturales, no son fisiológicas. Aquí sí hay patología que hay que investigar a fondo. Entonces, sabemos que la menopausia es la última menstruación. La transición a la menopausia, pues van a ser los cambios tanto biológicos como psicológicos que van a ocurrir precisamente antes de esta última menstruación. Y la vida posmenopáusica es todo lo que va a ocurrir después de la última menstruación. Hablando un poco de epidemiología, encontramos que de acuerdo al censo poblacional reportado del INEGI en el año 2020, observamos que de
la población en general, las mujeres que se encuentran entre 50 y 54 años van a corresponder a 2.9 millones. De mujeres en edades de 45 a 49 años son 3.3 millones y mujeres de 55 a 59 años son 2.4 millones, lo que nos lleva a pensar que al menos comprendiendo este periodo, es decir, mujeres entre 45 y 59 años, son un total de 10.6 millones de mujeres en nuestro país que pueden estar cursando con algún tipo de manifestación asociado al climaterio. Entonces, pues no es una cantidad nada despreciable. Aquí lo relevante pues es que de toda esta totalidad de población de mujeres, la verdad es que solo aproximadamente el 25% va a solicitar ayuda o va a solicitar valoración médica en relación a esta condición. Es importante hablar de que en el periodo de climaterio existe una disregulación de ejes neuroendocrinos, pero no solamente lo que conocemos básicamente como el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso ovario. O sea, efectivamente, esto va a ser una de las condiciones principales. Evidentemente, al haber falla en la función ovárica, va a haber una disminución en la producción de estrógenos. Sin embargo, no es el único eje afectado. También existen otros ejes neuroendocrinos que van a sufrir alteraciones durante esta etapa y que por lo tanto van a contribuir a la fisiología y fisiopatología que pudiera presentarse durante este periodo. Va a existir una alteración o una deficiencia a nivel hipofisario en la producción tanto de hormona de crecimiento como del factor similar a la insulina tipo 1, lo que nos va a condicionar disminución de la masa muscular, lo que conocemos como sarcopenia, y sabemos que esto a su vez se va a asociar con mayor grasa visceral y por lo tanto resistencia a la insulina. También existe una disregulación en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, porque va a existir una disminución en la producción de dehidroepiandrosterona, lo que nos va a condicionar a su vez también disminución en la producción tanto de estrógenos como de testosterona a nivel periférico. Y bueno, esto va a ser condicionante además de pues, manifestaciones que conocemos como disminución de la libido, también tiene que ver con la disminución de la capacidad en la fuerza y a nivel suprarrenal también va a existir una disregulación porque además de a nivel de andrógenos, también a nivel del cortisol va a haber, digamos, una hiperestimulación en la que va a haber una mayor producción de cortisol, lo que va a generar también a su vez junto con la disminución de hormona de crecimiento y del factor similar a la insulina tipo 1, mayor incremento de grasa abdominal y por lo tanto, pues como mencionaba, la resistencia a la insulina. Todo esto va a ser importante en relación a la producción de hormonas asociado al estilo de vida que habitualmente la mujer en esta etapa incrementa su sedentarismo, incrementa las transgresiones dietéticas, entendiendo como dieta como la alimentación diaria de un individuo. También se ha observado que se incrementa el consumo de tabaco y alcohol y por supuesto en la condición emocional, muchas de ellas cursan la etapa del síndrome de nido vacío, ¿no? La familia se desintegra, los hijos salen de casa, la relación de pareja se modifica. Todo esto tiene mucho que ver con el área emocional que transcurre durante esta etapa en la vida de una mujer. Fisiológicamente van a existir alteraciones de la composición corporal y del balance energético en relación a todo esto que comentamos, aumento de la grasa visceral y por lo tanto incremento del síndrome metabólico.
Esta tabla me parece muy interesante porque podemos resumir las etapas del envejecimiento ovárico. Prácticamente este ocurre desde el primer sangrado endometrial, que es la menarca, y va a concluir con el último sangrado, que es la menopausia. Si observamos en esta tabla, vamos a ver que hay diferentes etapas que va desde la -5 hasta la +2, considerando que la etapa reproductiva de una mujer corresponde a las primeras 3 etapas, va a tener una duración variable y la vamos a dividir en temprana, media y tardía. La temprana, pues obviamente va a iniciar con la menarca, dura aproximadamente, aunque aquí menciona que es variable, pero dura aproximadamente 5 años, en la cual vamos a encontrar que hay niveles de hormona folículo estimulante normales, y los ciclos menstruales pueden estar irregulares a regulares, porque precisamente es que se está empezando con este ciclo menstrual. Y bueno, la etapa media reproductiva de una mujer va a ser la más fértil, donde los ciclos menstruales son muy regulares, y en la tardía también encontramos ciclos menstruales regulares, pero empieza a haber incremento de la FSH, de la hormona folículo estimulante. En la transición de la menopausia, que básicamente va a incluir, o bueno, ahí está incluida la perimenopausia, hay 2 etapas, una temprana y una tardía. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? En la etapa temprana de la transición menopáusica vamos a encontrar una variación en la duración de los ciclos menstruales. Habitualmente puede haber incremento mayor o igual a 7 días en relación al número de días que duraba el ciclo regularmente. Sin embargo, nunca, puede haber periodos de amenorrea, pero nunca van a ser mayores a 60 días, a diferencia de la transición menopáusica tardía, en la cual ya puede haber ausencia incluso de más o 2 periodos de la menstruación, y puede haber periodos de amenorrea de más de 60 días, incluso hasta 11 meses, porque recordemos, menopausia, que va a ser la etapa 0, es cuando ya existe un año sin menstruación. Entonces, esta es la duración de la etapa de menopausia. Tanto la transición menopáusica como la menopausia, el primer año de la posmenopausia temprana, van a incluir la perimenopausia. Y bueno, en el caso de la posmenopausia, la dividimos en temprana y tardía. Temprana va a durar 5 años, son los primeros 5 años después de la última menstruación, y aquí lo importante es que, bueno, obviamente ya no va a haber ciclos menstruales, la hormona folículo estimulante va a estar elevada, y lo importante de esta etapa posmenopáusica temprana es que durante estos primeros 5 años es donde va a ocurrir la mayor pérdida de masa ósea. La posmenopausia tardía, pues básicamente corresponde a partir del 5.º año de la posmenopausia hasta el fallecimiento de la mujer. Entonces, hay consecuencias biopsicosociales del climaterio, definitivamente sí, va a afectar la salud física, mental y sexual. La mujer puede sentir que tiene falta de control en su vida, y eso, sin lugar a duda, afectará su trabajo, sus relaciones sociales, su estado de ánimo, y todo esto se va a englobar en una deficiente calidad de vida. A corto plazo sabemos que los trastornos vasomotores, los urinarios y los síntomas atróficos como dispareunia o infecciones de vías urinarias de repetición son de las manifestaciones más frecuentes. A mediano plazo, pues osteoporosis y el riesgo cardiovascular que ello implica. Entonces, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Bueno, las que ya mencioné, va a haber una disminución de la fertilidad, pero en la etapa de transición a la perimenopausia puede haber todavía, como vimos, ciclos menstruales
y por lo tanto puede haber embarazos no deseados o no planeados durante esa etapa, irregularidades menstruales a nivel músculo-esquelético, puede haber artralgias, mialgias, pues a nivel sexual ya mencionamos disminución de la libido, dispareunia, el aumento de la grasa corporal principalmente a nivel abdominal debido a los cambios hormonales que mencionaba previamente, aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa abdominal y por lo tanto la grasa se va a acumular principalmente a nivel del perímetro abdominal, ¿no? Entonces esto se puede ver reflejado con incremento en el perímetro de la cintura. La disminución de estrógenos va a generar adelgazamiento de la piel, sequedad en el cabello, pérdida o caída fácil del mismo, alteraciones neuropsiquiátricas, ansiedad, depresión, alteraciones o trastornos del sueño, genitourinarios, infecciones de vías urinarias de repetición, sequedad vaginal y bueno, los vasomotores que son como los clásicos, los que ya conocemos, los clásicos bochornos, ¿no? Que principalmente son de las manifestaciones por las cuales una mujer acude a valoración. Incluso, bueno, no hay que perder de vista toda esta condición emocional que está, que ya se le dio un término específico, menopausia distress, porque estas mujeres en climaterio van a tener irritabilidad, sentimientos de tristeza de manera muy común. Entonces, ¿qué evaluación podemos tener con estas pacientes? Evidentemente un menograma, que es un calendario menstrual, pues el interrogatorio intencionado de los síntomas que mencionamos. Es importante hacer una evaluación pélvica, sobre todo si hay síntomas vulvovaginales. En etapa ya posmenopáusica, una densitometría, sobre todo les decía, los primeros 5 años de la posmenopausia es donde mayor pérdida de masa ósea existe, entonces ahí es donde debemos solicitar este estudio. Papá Nicolau, un perfil de lípidos, niveles de glucosa y de insulina por incremento de riesgo de resistencia a la insulina y una mastografía acompañada pues de ultrasonido de mama. Es importante mencionar, toda la mujer con estas características mayor de 45 años que tenga estos síntomas y las irregularidades menstruales, básicamente no necesitamos hacer estudios hormonales específicos, o sea, es decir, pensar o decir, pedir un perfil ginecológico, bueno, la verdad es que si cumple estas características no sería estrictamente necesario. Para las mujeres que están en 40, 45 años, como les decía, es una menopausia prematura. Eso no es normal, eso ya es patológico. Hay que medir pruebas hormonales especiales, hormona gonadotrofina, porque bueno, nunca se debe descartar que pudiera cursar con un embarazo al tener amenorrea, niveles de prolactina y hormonas tiroideas. Y bueno, las menores de 40 años, les comentaba, es una insuficiencia ovárica prematura y amerita un protocolo de estudio especial distinto. Entonces, hay poblaciones especiales que merecen cierta atención en relación a estudios que pudieran ser útiles para nosotros. Mujeres con antecedentes de irregularidades en la menstruación, mayores de 45 años con síntomas, bueno, ahí sí sería muy válido y sería útil medir los niveles de hormona folículo estimulante. Mujeres que toman anticonceptivos orales y que por lo tanto pues las hormonas no van a estar del todo confiables, va a ser necesario, si cursan con síntomas o tenemos sospecha de que están ya iniciando con climaterio, va a ser necesario suspender los agentes orales por lo menos un mes para poder medir los niveles de hormona folículo estimulante. Si esta se encuentra por arriba de 25 unidades por litro, podemos considerar que esta mujer está en transición a la menopausia. Aquellas mujeres que hayan tenido ablación endometrial o histerectomía y que tengan síntomas relacionados al climaterio,
Bueno, ahí sí es válido pedir estudios de laboratorio. Es importante recordar, no todo bochorno es climaterio. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que pudieran estar cursando con esta manifestación, aunque es bien importante referir que los síntomas vasomotores, o sea, los clásicos bochornos, van a caracterizarse por no tener una duración mayor a 5 minutos. Raramente pasan este tiempo. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pudieran confundirnos o que pudiera ser necesario distinguir el síndrome vasomotor? Bueno, enfermedades tiroideas, tirotoxicosis, hipertiroidismo, de forma más extraña, cáncer medular de tiroides, menos frecuente afortunadamente, pero pudiera darnos esta sensación de bochornos, incluso el flushing que podemos ver pudiera manifestarse también en algunas otras patologías hormonales como feocromocitoma, pacientes que han sido sometidos a cirugías gástricas, gastrectomías parciales, van a cursar con síndrome de dumping, que además del flushing o la sensación de bochorno, se va a caracterizar por cursar con dolor abdominal. También algunas otras condiciones más raras a nivel endocrino, pero que no debemos descartar, son tumores neuroendocrinos, que nos pueden dar lo que antes se conocía como síndrome carcinoide, por elevación de distintas hormonas de productos o de aminas vasoactivas que nos van a dar el enrojecimiento, la sensación de calor, algunas otras alteraciones dermatológicas, rosácea, pudiera manifestarse con este tipo de lesiones que pudieran confundirse con el síndrome vasomotor. Algunos fármacos como los bloqueadores de los canales de calcio, opiáceos o cualquier fármaco que nos inhiba o disminuya la producción estrogénica, pues también puede dar esta manifestación. Y bueno, no hay que perder de vista pues algo tan común como es la ansiedad. Entonces, ¿quién va a ser candidata a terapia hormonal menopáusica? Obviamente hay que individualizar el plan, no va a ser lo mismo ver a una paciente sintomática que a aquella que difícilmente ocurre, esa es la realidad, pero que acude a valoración porque está entrando a la perimenopausia, ha notado cambios o irregularidades en sus ciclos de la menstruación, y está pues preocupada por su masa ósea, pero no cursa con síntomas vasomotores, no tiene sintomatología urinaria, atrófica, entonces evidentemente no va a ser lo mismo como vamos a tratar a una y a otra, ¿no? Básicamente dependerá de los síntomas y siempre estar enfocados en la salud preventiva de estas mujeres. ¿Cuáles van a ser los beneficios de recibir terapia hormonal menopáusica? Bueno, si a nivel sistémico, pues evidentemente lo principal va a ser mejorar los síntomas vasomotores, la depresión, la labilidad emocional y las alteraciones del sueño. A nivel tópico van a ser principalmente para mejorar los síntomas o el síndrome genitourinario. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Edad menor a 60 años y sobre todo que tenga menos de 5 años de haber iniciado los cambios del climaterio. Dependerá también de la gravedad de los síntomas y el impacto que estos puedan tener en su calidad de vida y en su calidad del sueño. Es importante que debemos calcular riesgos para valorar quién sí y quién no es candidata a recibir terapia hormonal menopáusica, sobre todo riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer de mama. Para esto existen diferentes calculadoras de riesgo, algunas de las cuales han mencionado en pláticas previas,
tenemos el GloboRIS, que es de las más utilizadas en últimas fechas porque es aplicable a la población mexicana. Aquí les dejo los nombres de las calculadoras y rápidamente les voy a pasar estas diapositivas. Tal vez no son muy claras con la letra, son un poco pequeñas, pero traté de hacer una captura de pantalla. Les dejo aquí la liga o la dirección donde ustedes pueden introducir los datos de los pacientes para valorar riesgo cardiovascular, piden datos generales, edad, género, bueno, pues en este caso estamos enfocados al género femenino, fuman, tienen diabetes y esto nos da porcentajes de riesgo. Si se dan cuenta, bueno, aquí en esta captura que hice fue una práctica con datos pues inventados, pero básicamente la puse para que ustedes puedan ver cómo nos da el porcentaje. Ustedes pueden introducir los datos de cada uno de sus pacientes. Pueden utilizar cualquiera de las calculadoras de riesgo que aquí les dejo. Esta que es para cáncer de mama, también es muy importante realizarla para definir a quién sí vamos a darle terapia hormonal menopáusica. Es importante conocer cuáles son las contraindicaciones, cualquier antecedente de cardiopatía isquémica, tromboembolismo venoso, pulmonar, historia personal de cáncer de mama, infarto cerebral o accidente isquémico transitorio, enfermedad hepática activa, porque pues obviamente todas las hormonas van a pasar o van a tener metabolismo a nivel hepático, cuando hay sangrado uterino anormal y cuando tienen riesgo alto de cáncer endometrial, serían contraindicaciones para su uso. Las calculadoras de riesgo nos van a dar cierto porcentaje y de acuerdo a esta tabla, a esta clasificación, vamos a tener la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular en relación al tiempo del inicio de la menopausia. Es una tablita muy práctica. Aquí tenemos los años desde el inicio de la menopausia y el riesgo que nos dan las calculadoras. Entonces vemos que si tenemos menos de 5 años con un riesgo bajo, está aceptado dar terapia hormonal menopáusica, igual cuando son mujeres con bajo riesgo y que tienen de 6 a 10 años. Cuando el riesgo es moderado, podemos dar terapia hormonal, pero se prefiere la vía transdérmica, y cuando el riesgo cardiovascular es alto y sobre todo si tienen más de 10 años, definitivamente no está indicado. Igual para el riesgo de mama, nos da el porcentaje, estas calculadoras de riesgo, y obviamente pues aquellas que tengan bajo riesgo sí van a ser candidatas a terapia hormonal menopáusica. Aquellas con riesgo intermedio van a tener indicación, pero con cierta precaución, y los que tienen alto, pues definitivamente no. Una vez que estratificamos el riesgo, entonces, ¿qué tratamiento elegimos? Existen diversas combinaciones. En realidad, podríamos pasar horas hablando de estas. En esta tablita traté de resumir cuáles son las más utilizadas, y lo relevante que les puedo comentar es que la terapia hormonal menopáusica combinada de estrógenos más progestina va a ser la terapia más efectiva para aliviar los síntomas vasomotores. Va a ser la que mejor protección tenga a nivel óseo y también a nivel cardiovascular. Otra opción bastante útil y frecuente de usar en nuestro medio es la tibolona. Igual tiene una respuesta bastante adecuada para el síndrome vasomotor, y aunque tiene menos impacto sobre la calidad ósea, también es una excelente alternativa con la que contamos en nuestro país. Fitoestrógenos, la verdad es que no tienen resultados muy consistentes, hay datos inconclusos, no se sabe bien porque no hay estudios adecuados para valorar su seguridad,
Definitivamente los suplementos no tienen estudios de eficacia y seguridad más de 6 meses, entonces la sustancia que más se llega a utilizar es la simifuga racemosa, con resultados variables. Se han intentado otras sustancias, antioxidantes, vitamina E, omegas, pero la realidad es que no tienen datos concluyentes. La terapia no hormonal va a ser muy adecuada para aquellas mujeres que no quieran o que no tengan indicación de recibir terapia hormonal menopáusica. Va a aliviar los síntomas vasomotores hasta un 60% y nos va a ayudar sobre el estado de ánimo. Definitivamente lo que no está nada recomendado son los compuestos bioidénticos. ¿Por qué? Porque no hay estudios aleatorizados, no sabemos a ciencia cierta su eficacia, su seguridad y su calidad no está estandarizada. Dosis estándares, aquí les dejo esta tablita. Si utilizamos 17 beta-estradiol, estrógenos conjugados o estradiol, siempre hay que acompañarlos de progestágenos si la mujer tiene útero intacto. No hay que olvidar eso. Estrógenos solitos en mujeres que ya no tengan útero. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos de tratar? Bueno, idealmente las guías dicen menos de 5 años. Sin embargo, esto puede ser variable dependiendo cada paciente, lo que mencionábamos previamente, individualizar el tratamiento. No a mujeres mayores de 60 años, porque lejos de mejorar su riesgo cardiovascular, lo incrementamos. Pero si los síntomas persisten, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos podemos apoyar en terapias no hormonales y considerar el uso extendido de la terapia hormonal menopáusica, les decía. Puede haber una variación de 5 a 10 años en las que podemos utilizar en ciertas pacientes, extender esta terapia hormonal menopáusica, siempre valorando riesgo-beneficio. Para terminar mis conclusiones, el climaterio es un proceso biológico natural, es una etapa evolutiva en la vida de la mujer. Las manifestaciones van a ser variables entre una mujer y otra. Hay quienes transcurren el climaterio asintomáticas y hay quienes verdaderamente lo consideran literal un infierno. Hay tratamientos eficaces disponibles, desde ajustes del estilo de vida hasta terapia hormonal. La mayoría de las veces, la terapia hormonal menopáusica va a superar el beneficio sobre el riesgo. La terapia hormonal menopáusica es la intervención más efectiva e importante para el manejo de los síntomas. Nos podemos apoyar de otras terapias cognitivo-conductual, mindfulness, yoga, meditación. Eso siempre va a ayudar a una mujer que está en esta etapa definitivamente, pero no hay que olvidar que el objetivo de la terapia hormonal menopáusica es mejorar la calidad de vida. Y si contamos con los recursos necesarios y evaluando evidentemente a cada mujer sus riesgos, pues ¿por qué no darlos? Hay que mejorar esa calidad de vida en esta etapa que está transitando. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios. Si ya no hubiera tiempo para preguntas, para comentarios, dejo mi correo electrónico con mucho gusto para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samantha. Agradecemos enormemente su participación y sobre todo pues por la hora que le pusimos a su ponencia. Hay muchos saludos de varios de los asistentes. Tenemos muy poco tiempo, doctora. Vamos a dar lugar solamente a una pregunta aquí del doctor Alonso Iván Alcázar. Pregunta, en su experiencia, ¿cuál es el tratamiento hormonal mejor tolerado y más recomendado en las pacientes perimenopáusicas? Ok, bueno, como les comentaba, es bien importante hacer una evaluación
sobre síntomas y sobre riesgos. O sea, es importante individualizar. Yo podría decirles que sin lugar a duda el mejor tratamiento es el que le va a mejorar la calidad de vida. La mejor combinación que podemos tener es estrógenos con progestina, o sea, la terapia combinada. Esa es la que nos va a dar los mejores resultados. Sin embargo, por factores de riesgo, incluso por decisión misma de la paciente, hay muchas pacientes que todavía están temerosas de utilizar terapia hormonal específicamente. Una de los tratamientos que mejor tolerados existen como parte de mi experiencia y que está disponible en México, en realidad es el uso de la tibolona. Es muy bien tolerada y tiene buenos resultados. Pero si pudiera elegir específicamente, la mejor sería combinación, estrógenos con progestágenos. Evidentemente, esto también va a conllevar muchas veces a que va a perpetuar el ciclo menstrual, ¿no? Y entonces hay muchas mujeres que ya no quieren seguir con la menstruación, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la importancia de comentar con el paciente, pues, qué es lo que quiere, qué es lo que espera para mejorar su calidad de vida. Evidentemente no es quien va a decidir el tratamiento, pero sí se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes para brindarle el mayor beneficio con el menor riesgo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su participación. Le mandan saludos desde varias partes de la República. Hay el doctor Ramón Murrieta desde Ciudad Juárez, el doctor desde Venustiano Carranza, Alonso Iván. Y bueno, hay muchas felicitaciones a su presentación. Agradecemos su participación, doctora, y esperamos poder tener en otra ocasión otra participación de usted. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Excelente día de excelentes ponencias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeñita de un solo minuto para que preparemos la siguiente ponencia.